Hola, bienvenidos al megacurso de inglés en 190 horas presentado por Ronald Rangel para megacursos.com. Durante las 190 horas de duración de este megacurso online aprenderás el idioma inglés de 0 a 100. Una vez culminado este curso, tendrás un alto nivel de inglés con una gran capacidad para leer, escribir, hablar, entender y escuchar el idioma inglés. Sin más preámbulos, comencemos. Let's get started. Pues perfecto. ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer? Lo primero que tenemos que conocer son palabras. Palabras que forman oraciones, oraciones que forman contexto, que crean y nos ayudan a nosotros a expresar todo lo que queremos expresar y a entender lo que nos quieren decir, o simple y sencillamente reconocer una palabra, ya que tanto en el inglés como en el español muchas palabras son muy parecidas tanto en significado como en escritura. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, fuera de las palabras por supuesto, como ya les acabo de indicar, es la manera de estructurar una oración. Tener el concepto básico de cómo estructurar una oración, ya que este concepto básico es lo que nos va a llevar a nosotros a entender siempre la manera en la que podemos nosotros estructurar una oración, ya sea ahorita comenzando, ya sea en un futuro, ya sea terminando el curso, y nos va a ayudar incluso a entender muchas veces cómo comprender el idioma español, ¿sí? Ahora, si comenzamos, podemos ver fácilmente que tenemos la forma de estructurar la oración, como estamos aquí, lo tenemos aquí, sujeto, verbo y complemento. Muy simple, muy sencilla. Ustedes dirán, sí, pero ya más o menos he visto, sí, es verdad. Pero tenemos que entender que esta es la base principal de la creación de una oración en inglés. Sujeto, verbo y complemento. De aquí no podemos salir. Inicialmente este va a ser nuestro punto de inicio, va a ser nuestra base y va a ser toda la columna vertebral de lo que vamos a ir manejando de ahora en adelante, ¿sí? Entonces tenemos aquí un pequeño ejemplo muy sencillo. I eat food. I eat food. Muy simple, muy sencillo. Yo como comida. Claro, utilizo como comida para poder tener el verbo y el complemento con una palabra, con un noun que vamos a utilizar en adelante. Los nouns son los sustantivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a reconocer el sujeto de la oración? Bueno, aquí tenemos un pequeño tips. El sujeto de la oración es simplemente la persona, el objeto o el animal que realiza la acción en la oración. Muy sencillo. Tenemos en este caso el sujeto soy yo, yo, el sujeto. Tenemos que el verbo es la clase de palabras con las que se expresan acciones, emociones, y también tenemos que aprender a identificar el verbo en una oración cuando tiene alguna variación de tiempo, ¿ok? Cuando el verbo tiene alguna variación de tiempo tenemos que aprender a identificarla, ya que por allí es donde nos vamos a ayudar también a nosotros a reconocer el tiempo en el que está realizada esa oración. Perfecto. Entonces, yo como comida, el sujeto yo, el verbo como o eat en este caso, y complemento el sustantivo comida, noun, que es como lo vamos a trabajar de en adelante. Perfecto. Bueno, ya una vez internalizado esto, sujeto, verbo y complemento, vamos a unos pequeños ejemplos como nosotros vamos a utilizar esto en el tiempo presente simple, que es el tiempo que vamos a manejar ahora. Perfecto. Verbo to be, por supuesto, ser o estar. Tenemos aquí los pronombres personales. Esto se los coloco yo aquí, sin embargo recuerden que todo eso lo pueden encontrar igualmente en los descargables, ¿ok? Pueden obtener los descargables, van a tener allí toda la información, todo lo que vamos a manejar de ahora en adelante lo van a tener allí para que lo tengan, lo puedan objetar, lo puedan revisar. Y muy sencillamente les puedo recomendar que lo revisen, lo descarguen antes de comenzar la clase, y así puedan ustedes despejar mejor sus dudas al momento de comenzar la clase. Perfecto. Bueno, tenemos aquí los pronombres personales, los cuales son I, you, he, she, it, they,
we and you, primera persona, segunda persona, tercera persona del singular y las terceras personas del plural. Perfecto. Entonces vamos a conformar una oración sencilla como la que teníamos anteriormente. Yo como, yo corro, run, voy a ponerlo así para que se vea mejor. Yo corro. Otra oración pudiese ser yo veo, I see. Perfecto. Otra oración pudiese ser they eat, ellos comen, nosotros comemos, we eat, ¿sí? Pero we eat también lo podemos representar como you and I, ¿sí? Porque si somos dos personas, ya estamos hablando de dos personas, ya entra el plural you and I eat. Perfecto, esto también significa nosotros comemos, ¿ok? Vean la manera en la que está estructurado, vean que es una estructura diferente, pero significan lo mismo. You and I eat, we eat, o sea, you and I somos nosotros, igual que el español. You and I eat, we eat. Muy simple, muy sencillo. Ok, vamos con la tercera persona. La tercera persona, simple y sencillamente, she, un segundito, se me pasó la, she eat. Ella come. Pero tenemos un pequeño detalle. Hay una regla muy importante para el presente simple con el verbo to be. Una regla muy importante. ¿Cuál es esta regla del presente simple con el verbo to be? Esta regla nos dice a nosotros que todo verbo para la tercera persona del singular debe llevar S. Debe llevar S. ¿Sí? Esto es muy importante. O sea, importantísimo. Esto es una regla súper básica. Un segundito aquí para acomodarlo mejor. Voy a colocarlo aquí en la tercera persona. ¿Ok? Vamos a mover esto para acá. Y vamos a correr esto para acá. ¿Sí? Esto no se nos puede olvidar. Esto es una regla súper importante, súper básica. Todo verbo para la tercera persona del singular debe llevar S siempre y cuando el tiempo presente simple esté haciendo acto de presencia, ¿ok? Es muy importante que no olvidemos que el presente simple es el que nos obliga a tener esta regla con la tercera persona, ¿ok? Entonces esto cambiaría a it's, she, it's. Ya esto me dice que yo estoy hablando en presente simple, ¿ok? Para tenerlo en tercera persona. El verbo, una vez que está colocado con una tercera persona, ese, ok. Tercera persona que solamente cuando colocamos he, she, it, no. Si hablamos de un animal, the dog, el perro, come. Lo mismo, the dog eats. ¿Por qué? Porque estoy hablando del perro. Sí, estoy hablando del perro, estoy hablando de eso. Sí, estoy hablando de esto, de eso. Tercera persona, presente simple, the dog eats. ¿Sí? Porque yo sé que estamos hablando en presente simple. Porque el presente simple me hace a mí conjugar el sujeto y el verbo directamente sin utilizar esto que tenemos aquí, sin utilizar la conjugación del verbo to be, esta que tenemos aquí. Tenemos que, si no nos aparece esto, estamos hablando con presente simple, ¿ok? Esto es lo primero que tenemos que tener nosotros en cuenta. Si no tenemos la conjugación I am, you are, he, she, it, is, they are, si ustedes se dan cuenta en las pequeñas oraciones que tenemos aquí, no tenemos el verbo, el complemento como tal, ni el verbo to be directamente. Tenemos simple y sencillamente el verbo de la acción. Sí, esto es lo que nos dice a nosotros que hablamos en presente simple. ¿Ok? Entonces retomamos presente simple, solo la acción.
¿ok? Presente simple, solo el sujeto con el verbo, un segundito, sujeto más verbo más complemento, pero es un verbo de acción, ¿ok? Recuerden eso. Vamos a verlo aquí un poquito para que lo vean mejor. Sujeto, verbo de acción, ¿ok? ¿Cuál es el verbo de acción en este caso? Comer, correr, ver, comer, ella come, perro come. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Ese es el verbo de acción cuando no tenemos conjugado el to be en este aspecto, ¿ok? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos a borrar esto de aquí. Muy sencillo, ¿ok? Esta es la manera de nosotros conformar este tipo de oraciones. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo podemos nosotros reconocer esto? Muy sencillo. Vamos a una imagen que tenemos aquí, muy importante. Siempre relacionemos las imágenes con las acciones. Nos va a ayudar muchísimo a entender el inglés, ya que, como les acabo de repetir, el inglés no es como el español, que vamos a decir M con A, L con A, no. Para nosotros aprender a hablar inglés debemos aprender a formar, a pronunciar la palabra completa y a relacionar la palabra completa, perdón. Entonces, she, wrong, ¿ok? Pero, como ya está corriendo, estoy hablando de la acción, recuerden, tercera persona, no olviden eso. Vamos con la otra oración, ellos, recuerden, ellos comen. They eat. Vamos a cambiar un poquito de color aquí para que se resalte mejor. Ellos comen, ¿sí? Perfecto, ellos comen. Si estuviésemos nosotros en esa fotografía, nosotros comemos. Muy sencillo también. Ellos comen o nosotros comemos. Cualquiera de las dos no funciona. Vamos a la otra imagen. Ellos, el perro. Entonces podemos decir ellos, la pareja. Pareja es couple. The couple. The couple walk. ¿Ok? Esto es caminar, ¿sí? The couple walk. También puedo decir ellos caminan. They walk. ¿Sí? Perro. El perro camina. The dog walk. ¿Qué sucede si yo veo esta palabra? Si yo veo esta imagen, mejor dicho, en un anuncio publicitario, cualquier cosa, y lo veo de esta manera. Recuerden, tercera persona, singular, S, presente. The dog walks, it walks, es lo mismo. Recuerden, esto es completamente lo mismo. El perro camina, eso camina o él camina, it walks. Cuando ya tenemos el it walks, ya nosotros sabemos que está hablando de algo de que está sucediendo aquí, pero no puedo colocarle it walks a ellos tres ni it walks a ellos dos. El it walks solamente para el perro. Recuerden eso, algo que tenemos que tener en cuenta para futuras cuando vayamos avanzando, mejor dicho, disculpe, cuando vayamos avanzando es algo que vamos a tener en cuenta y que tenemos que tener en cuenta porque es muy importante que aprendamos a reconocer este tipo de detalles, este tipo de cositas. ¿Por qué? Porque el inglés es muy figurado y ellos, los inglés hablantes, lo utilizan de esa manera. Bueno, ya he entendido cómo expresarnos cuando vamos a hablar del animal o de las personas. Vamos a regresar un poco para atrás. Y ustedes se preguntarán, ¿qué? Nos hablaron del verbo to be, pero en ninguna parte tenemos expresado el verbo to be. Bueno, pues perfecto. Estamos hablando en presente simple sin el verbo to be. Repasamos las oraciones que escribimos inicialmente. I run, I see, she eats. Recuerden, un verbo de tercera persona. Así de sencillo. ¿Qué es lo que sucede en este aspecto? ¿Cómo nosotros sabemos que estamos trabajando o no con el verbo to be? Muy sencillo. Retomamos aquí. Damos un paso. El verbo to be es simple y sencillamente
la conjugación que nosotros tenemos con el am, are, is, are. Esto es lo que nos indica a nosotros que estamos trabajando con el verbo to be. ¿Por qué? Porque I am significa yo estoy o yo soy, you are, tú eres o tú estás, she, it, is, él, ella o eso, están o son. Entonces aquí es donde vamos a hacer una pequeña excepción a esta regla. ¿Por qué? Porque tenemos unas oraciones aquí al lado, disculpen, donde esta regla no se va a cumplir. ¿Por qué no se va a cumplir esta regla? Por así decirlo. Y lo ponemos aquí. Porque he is good. El verbo es is. El verbo es to be. Se transforma en is. Entonces, si he is good, ya la S está en el verbo, por así decirlo, para interpretarlo de esa manera. Inicialmente lo vamos a interpretar de esa manera. Ya la S se encuentra en el verbo. Entonces, he is good, she is bad. ¿Okay? Entonces, él es bueno, ella es mala. Esa es la manera en la que vamos a interpretarlo. Por eso es que en este caso vamos a hacer una pequeña excepción a esta regla. Una pequeña excepción a esta regla. En el cual el verbo para la tercera persona del singular debe llevar S. Ya la S la tenemos en is para interpretarlo de esa manera, ¿ok? Vamos a trabajarlo por los momentos de esa manera. Entonces no necesitamos colocarle la S al verbo porque ya la tenemos. El verbo es to be, es is. Él es bueno. Él es un doctor, como aquí yo soy un doctor. Tú estás enfermo. Ellos están juntos. They are together. We are friends. Somos amigos. Friends. You are students. ¿Okay? Estas palabras, si alguna palabra no la reconocen, igualmente recuerden los descargables. Allí tienen todas las palabras que vamos a utilizar de ahora en adelante. Y por supuesto, a medida que vayamos avanzando, palabras nuevas, porque van a haber conjugaciones nuevas, maneras diferentes de interpretar una palabra, etc. ¿Okay? Perfecto. Muy sencillo, muy básico. Ya sabemos cómo reconocer el verbo to be en el presente simple, con el presente simple solo sin el verbo to be, porque ya podemos interpretar y saber que podemos utilizar y debemos utilizar la tercera persona, la S en la tercera persona en el verbo únicamente. Por los momentos vamos a trabajar de esa manera. Pues perfecto, hemos culminado la lección de hoy. Pero no antes sin recordarles siempre ir a los descargables antes de cada lección para así conocer el tema a tratar y luego repasar una vez culminada esa lección para que vayan conociendo su avance. Eso es muy importante. Recuerden igualmente que si poseen la asistencia pueden contar conmigo 24/7 para despejar cualquier tipo de duda que hayan tenido durante la lección. Gracias por preferir a megacursos.com. Contigo siempre de 0 a 100.